científica de estudiantes de medicina, con ocasión de celebrarse el día 18 de junio, el Día Mundial del Orgullo Autista, ¿no? Les voy a presentar algunos avances que tenemos al momento, ¿no? En el manejo del trastorno del espectro autista. Trataré de ser breve, si bien hay una larga información, hay una gran cantidad de información a nivel mundial, ¿no? De manera general, es una invitación para celebrar la neurodiversidad, ¿no? El autismo, de forma per se, no es una enfermedad, sino es una diversidad, ¿no? Que incluye muchos desafíos conforme vamos a ir viendo en la presente exposición. De hecho, el autismo como tal es un trastorno oculto, ¿no? No podemos decir que hay un indicador netamente exacto que nos pueda confirmar un diagnóstico como tal, ¿no? Sin embargo, hay algunos estudios que se han hecho inclusive este año, ¿no? Inclusive relacionados con el tema de COVID-19, ¿no? De correlacionar la alteración que puede haber a nivel de ciertas moléculas, ¿no? Como por ejemplo la interleuquina 6, el NF1, entre otros, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto es de que nuestro cerebro pues evoluciona, ¿no? Y esa evolución que es conocida por todos, ¿no? Implica que nos permite como personas la capacidad de entender y manejar con habilidad acontecimientos sociales, que es algo que está deteriorado o disminuido o diferente en el autismo. Hay diversidad de estudios epidemiológicos, ¿no? El más grande podríamos decir que es del 2012, ¿no? Del Comité de Evaluación Ética en Investigación de la Organización Mundial de la Salud, que habla de una prevalencia de 62 por cada 10.000 personas, ¿correcto? Tienen autismo. En relación a la historia, para entender cómo es que se da todo este tema, ¿no? Podríamos decir que todo inicia en el año 1911 con Bleuler. Bleuler, un psiquiatra suizo, ¿no? Utiliza el término de demencia precoz. Cuando los que estudian psiquiatría, los que llevan en algún momento psiquiatría a ustedes, que lo van a llevar en su carrera, los colegas médicos, lo hemos llevado, licenciadas de enfermería también. Sabemos, ¿no? De que uno de los libros más importantes en el Perú es Honorio. Y Honorio habla de lo que se conoce como autístico y dereístico. Y eso se correlaciona, esa psicopatología está inmersa dentro de la esquizofrenia. Y esto parte de este año 1911 en el cual, ¿no? La parte de demencia precoz, ¿no? El decir que la persona tiene un pensamiento, un comportamiento autístico y dereístico, habla de que está encerrado en sí mismo. Y ese encerramiento en sí mismo se confundía inicialmente con la esquizofrenia. Posteriormente, ya vamos a ver, ¿no? Que Leo Kanner, ¿no? Describe una serie de niños con problemas severos de comportamiento, ¿no? Y se da cuenta de que hay un trastorno afectivo innato que se correlaciona con la incapacidad para relacionarse de forma normal con las personas, ¿no? Y descarta que se trate de una esquizofrenia infantil. Algo que es muy importante tener en cuenta y que vamos a ver que posteriormente se va a terminar de deslindar, ¿no? Ya posteriormente Asperger, que algunos tal vez han escuchado hablar de él, ¿no? Ya identifica una serie de patrones, ¿no? En el cual hay ausencia de empatía, aparentemente, una reducida habilidad para las relaciones sociales, conversaciones solitarias, movimientos torpes, pero llama pequeños profesores a estos niños porque se caracterizan, porque tienen una gran cantidad de interés, ¿no? Una gran cantidad de conocimientos en algo que les interesa. Posteriormente ya surgen, es así, diversas teorías del autismo, dentro de los cuales 4 son las más importantes, y hay una última que es de la integración neurosensorial, que se correlaciona con la neuropsicológica en el sentido del tratamiento.
En la teoría neuropsicológica hablamos que hay déficits a nivel de la información sensorio-motora que no permite o que hace una dificultad para codificación y procesamiento de estos estímulos. En base a esta teoría neuropsicológica, se va a dar el tratamiento a través de la teoría de integración sensorial. Luego va a ver una teoría cognitiva en la cual se habla que queda fijado en un estadio primario del desarrollo, ¿no? Y las capacidades para relacionarse con otras personas. Es decir, el niño queda hasta ahí y no llega a evolucionar, ¿no? Posteriormente menciona también que el contacto visual para ofrecer y dar está relacionado con la capacidad de imitación que posee un niño de 6 meses, ¿no? De hecho, ¿no? Utiliza, ¿no?, intermediarios para alcanzar un objetivo. Y eso es propio de un niño de 12 meses y hay una lenguaje relacionado con el proceso cognitivo. Eso implica que hay un problema a nivel cerebral, ¿no?, que dificulta la cognición y que puede hacer que se retrase. Pero vamos a ver que esto no siempre va a ser así, ¿correcto? Esta es una de las teorías que ha ido cayendo en desuso. Otra es la teoría de la mente, en la cual, ¿no?, dice que poseemos una teoría de la mente cuando somos capaces de intuir los estados mentales de los demás, las creencias, entre otras cosas. Y en el caso del autismo, hay dificultad para fingir o extender las fintas de los otros, aquello que los otros puedan decir o puedan expresar, ¿no?, prever y explicar las acciones de los otros según sus convicciones y distinguir entre lo aparentemente no significativo y lo que es real. Es decir, no puedo distinguir entre algo que es concreto y algo que es abstracto. La teoría socioemocional habla de que hay una anomalía básica de interacción social. Hay una dificultad para percibir caras y decodificar emociones, lo cual causa que haya una incapacidad para compartir y comprender actitudes recíprocas y una perturbación en la comprensión de los códigos. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas se orientan o se ocasionan o se presentan? Va a ser muy importante que podamos conocerlas. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que con el gran trabajo que se ha hecho de los colegas neurólogos, psiquiatras infantiles y neuropediatras, se han logrado identificar y reportar, y aún se siguen reportando, porque vamos a ver que algo muy importante es que es clave, es la identificación temprana. Mientras hay identificación temprana, mejor va a ser el pronóstico. Entonces, viene la pregunta: antes del primer año, durante el primer año, ¿puedo identificarlo? Sí, inclusive desde el nacimiento se puede identificar. Cuando, por ejemplo, no responde a la sonrisa de la madre. Cuando, por ejemplo, la madre le da de lactar y el bebé no lo mira, ¿ok? Mira hacia otro lado y sigue lactando. Es uno de los aspectos específicos que nos pueden ayudar a identificar el autismo. Y es tan importante, aquí resalto algo de pediatría, ¿no?, si es que hay algún colega pediatra, el primer contacto que deben mantener con la madre, el famoso contacto piel a piel que le denominan y que hasta ahora se sigue dando, obviamente con las medidas de bioseguridad, pero que debe estar presente, porque partiendo de ahí, si es que posteriormente no hay una dificultad, ¿correcto?, en la comunicación no verbal con la madre, podríamos estar ante un problema de autismo. ¿Qué otros aspectos hay? Una falta de interés de estímulos visuales, una incapacidad para la participación, alterna en las interacciones, es decir, es muy rígido, ¿correcto? No hay casi respuestas emocionales, ¿no? Y empieza a haber una disminución en el desarrollo. Ya entre el primer y segundo año de edad, no señala, no sigue la mirada, no hay comportamiento social complejo, una expresión facial, un gesto, hay una falta de comprensión de los gestos de importancia social, ¿ok? Cuando uno, por ejemplo, le dice adiós, el niño suele responder, ¿no?
No habrá la posibilidad de desarrollar lo que habíamos mencionado antes, que era la teoría de la mente, es decir, de imaginar lo que está pensando. La vocalización y balbuceo van a empezar a ser deficientes y hay menos actividad física. ¿Qué otros problemas hay ya durante el desarrollo de su vida? La concentración es muy corta y ahí tenemos que distinguir bien entre un autismo, un TDAH. Y ojo, que no solamente puede ser o autismo o TDAH, sino que pueden ser ambos, autismo y TDAH. La falta de aceptación de cambios, la selección de la comida, del color, de la textura, el aleteo que puede presentarse, el lloro que es continuo, las repeticiones que pueden darse, que es lo que decía el aleteo, o la concentración en una sola tarea, que se denomina comportamiento estereotípico, estereotipado o estereotipias, también se le llama. La excesiva pasividad o la excesiva actividad. Y vamos a ver que el autismo es un mundo, por eso es que ahora se habla de un espectro, y vamos a ver cómo los sistemas neurosensoriales están cambiados, están con dificultades, y que esas dificultades van a ser diferentes para cada niño. Por eso a lo que apuntamos hoy en día es a un tratamiento individualizado. Y me olvidé algo muy importante, las posiciones atípicas que puede presentar también el niño, ¿correcto? O el adolescente. Ahora, ¿va a haber un déficit en el uso del lenguaje? Sí, este puede ser cualitativo, cuantitativo o pragmático. El cualitativo puede caracterizarse por ecolalia, que repite, ¿correcto? Alteraciones en la prosodia, sobre todo va a ser un lenguaje monoprosódico. No va a haber inflexiones en la voz, como por ejemplo yo puedo decir, hola mamá, ¿cómo estás? Él va a decir, hola mamá, ¿cómo estás? A un mismo tipo, ¿correcto? Puede ser cuantitativo porque puede ser mutista, no habla. Va a tener una pobre gesticulación, porque ¿cómo está mamá? Así. ¿Okay? Va a haber escasez en la falta de expresiones, un lenguaje corporal muy torpe. Un niño te puede hacer así, como yo te estoy haciendo ahorita, un niño normal, pero el autista va a ser así, muy torpe, ¿correcto? Va a haber un déficit pragmático también, porque no hay necesidad de aparentemente comunicarse, ¿correcto? Va a haber una incapacidad de alternar el habla, va a haber una incapacidad para un uso simbólico también. No puede ser que no hablen, puede ser que no haya gestos, puede ser que el lenguaje regresione. Es decir, un niño llega a desarrollarse normalmente hasta los 6, 7 años, ya empieza a hablar todo ok, ¿no? A partir de los está yendo bien, pero ¿qué sucede? Disminuye y luego empieza otra vez como que si fuera regresionando, ¿correcto? Todo lo que ha avanzado lo disminuye. ¿Qué otras manifestaciones hay? Una respuesta inusual a los estímulos sensoriales, trastornos del comportamiento, trastornos del sueño, la alimentación, crisis de cólera, comportamientos, disculpen un error ahí, auto o heteroagresivos y algunas habilidades diferentes. Algo muy importante, puede haber hipersensibilidad, insensibilidad, puede haber un ruido blanco. Hipersensibilidad, por ejemplo, se tapa los oídos aunque el ruido sea mínimo. Insensibilidad, el ruido puede ser enorme, tienes tu parlante a todo volumen y él puede estar al lado ahí. Tú dices, no, ¿cómo va a ser? Está muy alto. El niño tiene que acercarse más todavía. Puede haber un ruido blanco, es decir, una situación en la cual el sistema nervioso, ¿no?, funciona de tal forma como si él mismo provocara estímulos. Es decir, el niño se tapa los oídos, pero escucha su mundo interior. Por ejemplo, cómo está latiendo su corazoncito. Hay diferentes conductas. Una resistencia a los cambios que es notoria, una falta de conciencia del peligro real, un juego extraño, medio bizarro, repetición de palabras que ya lo dije, dificultad para mezclarse con otros niños, risas inapropiadas, aparente insensibilidad al dolor, el preferir la soledad. No la soledad porque se aísle, ojo, sino la soledad por tres cosas. Porque no hay una buena conexión con el mundo exterior, porque está concentrado en algo, recuerdan lo que decía Asperger, ¿no? Los niños, profesores, concentrados en algo totalmente que le llama la atención o
La fijación, algo importante. Fijación. Le puedes poner a un niño en tu consultorio unos dinosaurios y se fija y se pone a pensar. Un niño que es normal se pone a jugar, mirarlos, o tocarlos de aquí para allá. En cambio, un niño autista se pone a mirar, contempla el dinosaurio, ¿correcto? Ahora, alrededor de la historia, ¿no?, de la psiquiatría han pasado por diferentes categorías y dimensiones. Algunas categorías como CIE-10 y algunos diagnósticos dimensionales como el DCM, el 4TR y el 5. De manera general, si tuviéramos que hacer un resumen de ello, podríamos decir que el DSM-4 y el CIE-10 hablaban de un trastorno generalizado del desarrollo, el TGD, y un DSM-5, el DSM-5 ya habla de un espectro, en el cual desaparece este contexto y desaparecen otras entidades como el síndrome de Asperger, el trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el trastorno desintegrativo infantil, ¿no? Y se mantiene solamente uno de ellos, que es el síndrome de Rett. Ahora, aquí se habla de un espectro y vamos a ver por qué. ¿Okay? Vamos a ver el cambio que ha habido del espectro. Esto se da basándose en la teoría de Lorna Wing y de Judith Gold, en el cual se habla que este espectro autista alberga un trastorno generalizado del desarrollo, un autismo y el autismo que antes se llamaba de alto funcionamiento o llamado también síndrome de Asperger, en el cual se da una triada. Esta triada se caracteriza por tres cosas. Triada, obviamente, trastorno en interacción social, trastorno en comunicación verbal y no verbal, ausencia de capacidad simbólica e imaginativa, y posteriormente ya no se habla de una triada, sino de cuatro aspectos, ¿no?, que se añaden patrones de conducta repetitivos o estereotipados. Esto hace que el DSM-5, que es lo último que tenemos, ¿no?, hable del espectro autista con 5 definiciones básicas. 1. Déficits persistentes en comunicación e interacción social. B. 2. Patrones repetitivos o restringidos de conductas, actividades e intereses. 3. Síntomas que deben estar presentes en el desarrollo temprano. Ojo, aquí, desde el desarrollo temprano. Aunque sea pequeñito, pero ya empezó. A partir de les decía, inclusive antes del año de edad, ¿correcto? Los síntomas causan alteraciones clínicamente significativas y estas alteraciones no pueden explicarse por otro. No puede suceder, por ejemplo, de que haya sido un niño que estuvo bien y que, por ejemplo, se cayó. Entonces, no podríamos decir que, si antes de eso no había nada, no podríamos decir que es autista, ¿correcto? Ahora, niveles de severidad. Entonces, hablamos de niveles de severidad y grados funcionales. El grado 1 necesita ayuda. El grado 2, la ayuda ya es notable. Y el grado 3, la ayuda ya es muy notable. ¿Correcto? Y esto se da en base a dos aspectos. En base a la relación con la comunicación social y en base a los intereses repetitivos. En un nivel 3, como está subrayado, hay un déficit severo. Muy pocas interacciones y responde mínimamente a los intentos que haga uno. Y respecto a los intereses repetitivos hay una inflexibilidad total, una gran dificultad, a diferencia del nivel 1, en el cual hay un interés, pero este está disminuido. Inclusive los autistas de alto rendimiento o alto funcionamiento, ellos identifican eso. Y yo he tenido oportunidad de tener pacientes, ¿no?, que han tenido esta condición, ver estos pacientes, y sobre todo cuando algunos llegan ya adolescentes, dicen, y yo he sido así toda mi vida, siempre me ha costado esto, ¿ok? Desde niño, no por algún temor, a diferencia de la fobia social, que hay un temor fundado. Aquí no, yo soy así. Y el nivel 2, que es un nivel intermedio en el cual inicia un número limitado de interacciones, ¿ok?, y responde de manera atípica. Entonces, ahora hablamos de subtipos funcionales. Y aquí vamos a tener en cuenta las alteraciones que habíamos visto a las manifestaciones clínicas. Entonces, básicamente hablamos de lenguaje y hablamos de discapacidad o inteligencia, en la cual hablamos de discapacidad intelectual y con discapacidad intelectual.
Correcto. Estas pueden ser similares o diferentes, ¿correcto? Es decir, puede tener una alteración del lenguaje, ¿ok? Puede ser con alteración del lenguaje y con capacidad intelectual disminuida o discapacidad intelectual, o puede ser sin alteración del lenguaje, perdón, o con alteración del lenguaje y sin discapacidad. Es decir, puede coger del lenguaje alteración o puede coger una alteración de la inteligencia o ambas, ¿correcto? O puede haber que no tenga alteración del lenguaje ni alteración de la inteligencia. Y estos usualmente son los Asperger, que anteriormente se llamaban los autismos de alto funcionamiento, que estarían básicamente acá, ¿no? O de alto rendimiento. ¿Cómo manejamos el TEA? El TEA no es un mundo aparte, sino que es y debe ser considerado parte de nuestro mundo. Los niños que tengan ello deben ser así. Entonces, tres aspectos principales. Primero, llegar al diagnóstico lo antes posible. Para ello, anamnesis, datos personales, indispensablemente un examen, un cariotipo, lo ideal, un escáner cerebral en otras latitudes tal vez sería mucho más accesible, ¿no? Un electroencefalograma, porque recuerden que los trastornos de conducción también pueden ser un diagnóstico diferencial, ¿correcto? Ahora, ¿qué sería importante? Potenciales evocados, resonancia magnética, una tomografía de positrones, ¿no? ¿Por qué los potenciales evocados? Porque nos va a ayudar en la integración sensorial y porque hay que tener cuidado también en que puede ser un niño que de repente es así porque no escucha, porque está sordo, ¿correcto? Si es que tenemos el acceso a dosajes neurotransmisores, ¿no? Investigaciones que podamos tal vez tener inmunitarias, entre otras. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta? Los trastornos del lenguaje, es decir, puede estar muy bien y tener solo el trastorno del lenguaje, sin ser TEA. Las deficiencias neurosensoriales, especialmente la sordera, el TDAH, que ya les dije que puede ser diferencial o puede tener ambos, el trastorno de vínculo, es decir, por ejemplo, yo tengo mi niño, se me ocurre, y yo tenía, ya él tiene 3, 4 años, ¿no? Y tengo, bueno, su mamá falleció y tengo ahora una nueva pareja. Entonces, este nuevo vínculo es diferente, constituye un estrés para ese niño, ¿correcto? El mutismo selectivo, que puede ser que pues por un, entre comillas, berrinche no quiere hablar, ¿correcto? El trastorno obsesivo compulsivo, es decir, piensa en una idea, pero él no está de acuerdo con eso. En el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, la idea ingresa y yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero está ahí. En cambio, en un TEA, yo estoy contento y estoy perseverando en esa misma idea. ¿Ok? En esa fijación, en ese mismo objeto externo, por ejemplo. ¿Okay? Y acá hay otro diferencial importante que es la personalidad obsesiva compulsiva o personalidad anancástica, que se caracteriza ¿por qué? Porque la persona es muy ordenada, por ejemplo, ¿correcto? Es muy ordenada, pero disfruta ese orden, pero no tiene problemas en la relación social con el otro, a diferencia del TEA. ¿Okay? El 40% puede llegar a tener deficiencias a nivel intelectual y otro aspecto importante es la psicosis infantil que puede presentarse, pero la diferencia del TEA con la psicosis infantil es que en la psicosis infantil va a haber una trema que no va a estar presente en el TEA. Es decir, el niño se desarrolla bien e inicia con síntomas, puede ser inclusive a partir de los 7 años. En cambio, el TEA es antes de ello. Ahora, la comorbilidad, les decía el TDAH, la ansiedad, por eso inclusive el aleteo, el movimiento, los tics, las cóleras violentas, el comportamiento autodestructor, ¿no? Lo que ahora se le llama trastorno oposicionista desafiante y depresión también se pueden deprimir. El diagnóstico no es un fin en sí mismo, pero nos va a ayudar a planificar y a un mejor manejo educativo, socioemocional, de entrenamiento, de reeducación, del tratamiento de comorbilidades que puedan presentarse, apoyo a la familia y terapia a domicilio, ¿no?
De hecho, estoy viendo aquí que está presente colegas de la ciudad de Lima, que agradezco también su participación. Factores que contribuyen a una buena evolución. El diagnóstico precoz incide en ello. La intervención temprana, la transmisión de valores positivos, la estabilidad, la tranquilidad, la colaboración que debe haber entre los padres y la escuela y el tratar adecuadamente de ofrecer una intervención inmediata, promoviendo lo más que se pueda sus capacidades. Entonces, ¿qué tipo de terapias podemos dar? Se busca una psicoterapia integral, disculpen, hubo un error en el acento, un manejo global e integral de estos niños, ¿no? Y se debe tener dos aspectos importantes. La calidad de vida como objetivo, la calidad de vida como objetivo primordial y la calidad de la intervención en sí misma, que es muy importante. ¿Cómo hablamos de calidad de vida? Calidad de vida en un niño o un adolescente o una persona con espectro autista, hablamos de que tiene derechos, debe tener un bienestar físico, emocional, material, buscar la mejora de relaciones interpersonales, el desarrollo personal y la inclusión social, ¿no? Pero por base de todo esto es lo que está aquí, la autodeterminación, buscar la independencia en él. El manejo educativo debe darse una orientación según el nivel cognitivo que tenga el paciente. Para ello se necesita una colaboración estrecha entre padres y profesionales. Y algo que es muy importante, me salto hasta el último, que de pasada lo voy a mencionar ahora con el tema del contexto que vivimos, ¿no? Ha salido publicado un artículo en PubMed recientemente sobre qué hacer con estos niños autistas. Inclusive han visto que el gobierno ha hecho, pueden salir durante un momento. No puedo decir que estoy a favor de ello, muy por el contrario. Si me pidiera mi opinión, diría estoy en contra de que los niños puedan salir ante esta norma que ha colocado el gobierno. ¿Por qué? Porque tendrían que los niños primero tener una preparación para que puedan salir. No se trata de salir por salir, ¿correcto? Y ellos están expuestos porque ellos tienen dificultades en la interacción social, justamente. Lo que es más bien importante que está publicado en PubMed es necesidad de estructurar el tiempo. Es horario que debe estar presente. Y la formación de profesionales y buscar que se logre el desarrollo según las etapas del estadio de desarrollo de Piaget, ¿no? Y la continuidad de sus servicios durante toda la vida. Entonces, hay programas, ¿no? De hecho, una parte de esta exposición se basa en una exposición, una capacitación que pude recibir sobre autismo, ¿no? En la cual el doctor Poma Lima, ¿no? nos comentaba, ¿no? A casa debe comprenderse, debe buscarse que él se comprenda con sus hermanos y su familia. En la escuela, las clases que debe contar con un profesor y un asistente y estar integradas en escuelas regulares. Integradas, buscar integrarse, buscar que también los demás comprendan. De nada vale, ¿no? Solo tener un centro exclusivamente para él si no se va a lograr integrar, ¿correcto? Pero esa integración debe ser paulatina. Y en aquel que lo necesite y en aquel que tenga un nivel de funcionamiento que lo permita. Y en la comunidad, la adaptación social con ayuda de los padres paulatinamente. En relación al aprendizaje socioemocional, ¿no? La teoría de Frutan, ¿no? Habla de que el autista no es capaz de vincular sus emociones. Es tal vez hasta cierto punto incapaz de satisfacer sus propias necesidades emocionales o planificar acciones. Por lo tanto, se debe dar una significación a ese medio, que es otro aspecto importante. Vuelvo a traer aquí el tema del COVID-19, un artículo de PubMed, dice, ¿se le debe ocultar a los niños con autismo lo que sucede? No, al contrario, se le debe hablar de lo que está sucediendo, ¿correcto? Para ello, buscar una autorregulación del interés por el mundo, buscar algo que sea atractivo para él, para que logre una buena fijación, pero sin ser fijación, es decir, esté pendiente del externo, ¿correcto? Pero como algo novedoso, como algo llamativo, ¿correcto?
Formar relaciones y buscar un apego, una comunicación intencional bidireccional, una organización comportamental, una capacidad de tener representación según el funcionamiento y unas ciertas diferencias. En el Noguchi hay grupos de entrenamiento en habilidades sociales que favorecen esta socialización, sobre todo en quienes están ya por pasar a una edad adulta, que son los adolescentes. Ahora, en relación a las familias, es orientar, capacitar y poner en conocimiento de ellos lo que es el autismo. El buscar encuentros en los cuales las personas confraternicen entre familiares y vean la experiencia del otro, qué experiencia tienen, cómo lo abordan. Y la intervención a domicilio, si es que pues hay necesidad, ¿no? Y es muy severo el caso, entre otros. Un modelo importantísimo es el modelo Denver. Un error aquí también. El modelo Denver que busca focalizar dominios del desarrollo. Un lenguaje receptivo expresivo, una atención conjunta, intervención social, motricidad gruesa, imitación, cognición, juego, tareas y autonomía. De hecho, desde el 2015, ¿no? Este estudio que se ha publicado en PubMed, ¿no? Se comprueba, ¿no? De que es efectiva esta intervención para mejorar cognición, lenguaje y adaptación del comportamiento. Esto será desde los 12 meses el modelo de Denver, ¿no? El Early Start Denver Model, ¿no? De Sally Rogers y Geraldine Dawson, desde los 12 meses hasta los 4 años. Busca que se interaccione, ¿correcto? Y está aquí, como ya les coloqué, esto es accesible. Hay una perspectiva del desarrollo temprano. Cuanto más temprano sea el diagnóstico, será mejor. Se busca una sintonía emocional, muy por el contrario de otras patologías a nivel de salud mental y psiquiatría. Aquí se busca la diada, la sintonía emocional en la diada bebé cuidador. El apego, queridos colegas, queridos jóvenes, es muy importante. Recuerden, hay 3 tipos de apego. Un apego adecuado, o también llamado apego seguro, ¿correcto? Un apego inseguro totalmente, en el cual hay violencia, en el cual hay maltrato, ¿ok? Hay un apego intermedio. En el apego seguro, ¿ok? El apego seguro va a permitir que, aún teniendo la predisposición que puede haber, porque por ahí hay aspectos genéticos también que se han discutido, no lo he tocado porque sería muy amplia la exposición, va a permitir, sea cual sea la enfermedad que tenga la persona, ¿ok? En salud mental, que mejore su condición y buscar en este caso la intervención en cada hito volviendo ya al modelo de Denver, en cada hito del desarrollo. Entonces, utiliza este modelo de juego, interacciones recíprocas, comunicación no verbal, intención comunicativa, pautas de referencia social, entre otros, ¿no? Vemos aquí, según cada área, cada etapa del desarrollo, buscar que lo logre hacer poco a poco, según las etapas o los hitos del desarrollo que lo vemos en pediatría. Ahora, a su vez, hay sistemas alternativos o aumentativos de comunicación llamados SAAC, en el cual tenemos 3. El habla asignada de Benson Schaeffer, el PECS y los apoyos visuales. Veamos a continuación. Entonces, estos son programas, ¿no?, comunicativos y sistemas de signos que son conjuntos organizados de elementos no vocales que permiten comunicar. Entonces, vamos a ver otras formas de comunicación. Y esto mejora la comunicación, mejora que el niño sea cada vez más independiente, ¿correcto? Y vamos a ver a continuación, teniendo en cuenta que la comunicación debe ser funcional, espontánea y generalizable, vamos a ver que estos SAAC van a permitir paulatinamente ellos. Entonces, esto está indicado para niños y niñas con autismo, para personas con alteraciones sensoriales, ceguera, deficiencia auditiva, sordera, etcétera, ¿no? Para trastornos del lenguaje, para personas con parálisis cerebral y aquellos que tienen secuela de enfermedad cerebrovascular. El habla asignada de Schaeffer, que era el primero, ¿no?, es un programa de comunicación total
para alumnos no verbales, que favorece el desarrollo del lenguaje en el que se utilizan simultáneamente signos y palabras. Entonces, no se trata la complejidad, sino los signos que acompañan a cada sílaba, ¿correcto? Entonces, va a haber un signo que acompaña a cada sílaba. Por ejemplo, libro, ¿correcto? Entonces, vamos a ver qué signo acompaña a esa sílaba. Li es un signo, bro otro signo, ¿correcto? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que cada vez que este sistema bimodal, ¿no?, va a permitir que el niño a través de una señal se pueda comunicar. Por ejemplo, ácido hace de esta manera, ¿no? O por ejemplo, ¿no?, cómodo así, ¿no? Día, como está ahí en la parte de... Y vamos a ver que ácido se correlaciona con la A, por ejemplo, ¿no? Y así, paulatinamente vamos a ver que a través de este sistema, ¿no?, se va a ir correlacionando. Un sistema muy parecido, muy utilizado y que tenemos acá en la Libertad, he tenido la oportunidad de trabajar con ello, son los famosos PECs. De hecho, en Centro de Salud Mental y Comunitario donde roté en Esperanza, ¿no?, pudimos con la licenciada Mirta, una muy buena psicóloga que maneja muy bien el autismo, trabajar ello. Entonces, los PECs son un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, ¿no? Entonces, vamos a ver que van a haber imágenes a través de las cuales, ¿no?, los niños van a lograr comunicarse. Este simbolito de acá, por ejemplo, significa quiero. Este simbolito es aprender. Este es PECs. Entonces, el niño va a ir fase a fase. De hecho, hay 6 fases, ¿no?, en la cual se les va a dar las herramientas para que ellos logren comunicarse. En la fase 1 se va a iniciar a los estudiantes, ¿correcto?, para intercambiar una imagen con un artículo deseado. En la fase 2 se va a persistir y en buscar imágenes y moverse hacia algo. Es decir, primero señalo, luego ya me muevo. Luego, en la fase 3 se va a discriminar entre las imágenes, se va a aprender a ver cuál es algo más específico. En la fase 4 ya se les va a enseñar a estructurar una oración, el quiero. En la fase 5 se va a enseñar a responder la pregunta ¿qué quieres? En la fase 6 ya va a ser algo más espontáneo y se va a ir paulatinamente aumentando el vocabulario. Ahora, estas imágenes van a servir, por ejemplo, para pedir, para elegir, como vemos aquí, ¿correcto?, para anticipar, en el cual va a haber un horario ya también. Es muy importante el horario, y más aún si él lo distingue. O sea que va, mira y dice, me toca esto, ¿correcto? Y poco a poco va a ir armando proceso comunicativo. ¿Cuánto tiempo demora esto? Se preguntarán. Es variable. ¿Según qué? Según cada individuo. Cada persona se va a individualizar. De hecho, también veo aquí que está presente colegas de terapia del lenguaje también que me darán, que podrán, si en algún momento hay algunas preguntas, podemos gustosamente responderlos, ¿no? Y hay guías para poder armar posteriormente secuencias. Entonces, primero, identificar. Posteriormente, ya armar secuencias. ¿Qué hago primero? Pasta de dientes. Luego, lo pongo en el cepillo. ¿Correcto? Pongo el cepillo, pongo la pasta de dientes en el cepillo, me cepillo, luego presiono el agua, luego la tomo, me enjuago, hago gárgaras, por ejemplo, y lo boto. Entonces, poco a poco va a ir articulando. Y se va a empezar a articular frases. Una persona, yo quiero manzana, por ejemplo. ¿Correcto? Bien, sigamos. Entonces, a su vez, se va a ir poco a poco hasta llegar a tramas narrativas. Y hay otros recursos de apoyo en la intervención. Hay muchos y diversos. Esto está disponible en la red. Se los dejo aquí para aquellos que estén interesados en revisarlo, ¿no? Y hay programas de estimulación. De hecho, en el Perú tenemos el PRITE, un programa de estimulación, y vamos a ver que hay una diferencia entre estimulación temprana e intervención temprana. La estimulación temprana va a ser un conjunto de actividades, juegos, entre otros, para potenciar áreas del desarrollo humano, que va a ser
orientado, dirigido a niños con condiciones regulares, es preventivo. En cambio, la intervención va a ser para aquellos que han tenido dificultades peri y postnatales. Entre ellos decía el programa PRITE o PRITE. Es un programa de acá del Perú, del Ministerio de Educación, que trabaja en la atención no escolarizada a niños y niñas de 0 a 3 años con discapacidad. Tiene ciertos requisitos, ¿no? Y está a cargo de especialistas en discapacidad intelectual y autismo, ¿no? Docentes y no docentes también, ¿no? Atiende discapacidad establecida y condiciones, por ejemplo, discapacidad sensorial, física, etcétera, intelectual, TDAH también y retraso en el desarrollo. Busca un enfoque pedagógico con un tutor, con sesiones de aprendizaje y participación activa. Otro aspecto importante que les había mencionado antes era la integración sensorial. Y aquí vamos a poder entender un poco más cómo profesionales de la salud, estudiantes de medicina, ¿no? ¿Cómo es que se da ello? Conocemos nosotros que la integración sensorial, ¿no? Es una técnica científica, ¿no? Que permite regular, ¿no? O un proceso, perdón, científico que permite, ¿no? Regular el estar alerta, el afecto y la motivación para integrar todo eso a nivel del sistema nervioso central y lograr una sensación de bienestar, la capacidad de involucrarse y la capacidad de actuar. Esta integración sensorial no va a ser observada, ¿okay? Esa en sí, pero se va a ver el producto, ¿okay? Entonces, la teoría de la integración sensorial nos va a permitir explicar por qué los individuos se comportan de cierta manera, por qué planifican y por cómo podemos predecir. Para ello vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Los movimientos con control voluntario, ¿correcto? Por ejemplo, cada día, que es algo frecuente, se debe jugar al aire libre, utilizar las escaleras, ayudar en las tareas de casa. 3 a 5 veces por semana, el patinaje, el ciclismo, los aeróbicos. 2 a 3 veces por semana, los columpios, las flexiones, las artes marciales. Menos de 2 horas al día, la televisión, los videojuegos y el ordenador. ¿Por qué esto es importante? Porque todo ello va a permitir una integración sensorial que puede ser positiva, favoreciendo, o si nos excedemos en el caso, por ejemplo, de la televisión, la computadora, entre otros, en los niños menores de 5 años, va a estar en contra de, correcto. Y más aún si es que hay autismo. Sabíamos, les decía, ¿no? De que hay rutas de información a través de la vía sensorial, una integración y una salida, un input, un output, ¿no? Y un processing también llamado. Entonces, y esto se va a expresar a través de esta integración sensorial va a tener en cuenta los sentidos, ¿correcto? Entonces, los sentidos nos van a permitir discriminar ciertas propiedades, ¿no? Entonces, esta discriminación de este registro sensorial va a pasar hacia una modulación. Y aquí es donde hay un problema a nivel del autismo, ¿correcto? Y allí es donde se va a trabajar. Entonces, vemos que los diferentes sentidos tienen una estructura, ¿no? ¿Ok? Un receptor y va a haber un estímulo. Pero este estímulo de la luz del ojo va a llegar a nivel del tronco cerebral y la corteza cerebral y va a permitir una discriminación visual, por ejemplo, ¿correcto? Y así con los diferentes sentidos. ¿Y esto por qué es importante? Porque esta integración va a permitir una coordinación, esta integración va a permitir un producto final, ¿correcto? Habilidad para concentrarse, para organizar, autocontrol, confianza, la capacidad de abstracción y la lateralización. ¿Esto va a estar en función y va a depender de todo esto? Sí. Cada uno de ellos va a ir aportando paulatinamente, ¿correcto? Y va a permitir una integración. Ahora, el trastorno de modulación, es decir, había dicho que hay un problema a nivel de la modulación. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar porque esta modulación en cada una de las áreas puede ser hiperreactivo, es decir, reaccionar de forma exagerada, hiporreactivo, es decir,
exhibir una respuesta inferior a la esperada o puede ser buscador, ¿correcto? Que anhela una sensación, que no tiene miedo. Por ejemplo, ¿no? Cierto sentido se me ocurre la audición, ¿correcto? Entonces, la audición, ¿qué va a suceder aquí? En un hiperreactivo, con un pequeño chisquido, entonces el niño va a taparse las orejas, ¿correcto? Pero otro, eso es el hiperreactivo, es decir, con algo pequeño, grande estímulo. Hiporreactivo, alguien está escuchando música a alto volumen y él no lo escucha. No lo escucha, no lo escucha. ¿Correcto? Pero aquí hay que distinguir entre un hiporreactivo, aquel que no lo escucha, y un buscador. ¿Correcto? Un hiporreactivo va a ser aquel en el cual yo estoy acá, mi hijo está acá a mi costado, y yo le digo, José, fuerte, José, y no me escucha. En cambio, un buscador va a ser que va a haber una bulla y él va a ir corriendo a buscar, ¿correcto? Entonces, en base a ello, se trabaja la respuesta. Y en base a si es que es hiporeactivo, hiperreactivo o buscador, de cada sentido se da un tratamiento. En eso consiste la integración sensorial. ¿Cómo va a ser? ¿Qué voy a estimular el motor fino? Voy a estimular el motor grueso. Voy a estimular el lenguaje expresivo, el comprensivo, la conducta, ¿correcto? Y finalmente, cuando esté ello, la aceptación al cambio y flexibilidad. Y el tercer punto del manejo, la psicofarmacología. ¿Cuándo se debe medicar? Primero dijimos, los pilares del tratamiento, intervenir tempranamente. Entonces, si yo veo que el niño necesita la medicación, así sea pequeño, debo medicar sin temor. Disminuir la severidad de los síntomas. Tener una buena respuesta a programas especializados y estructurados. Recuerden, el tratamiento, la medicación no es curativa. La medicación lo que ayuda en el TEA es ¿a qué? A que pueda mejorar ciertos patrones de conducta, ¿correcto? Y además ayuda ¿a qué? A que al mejorar esos patrones de conducta pueda ingresar nuevamente. ¿A dónde? A inmiscuirse en el mundo que lo corresponde. Es decir, integrarse al mundo. Es decir, incluirse, ¿correcto? Ahora, no quiere decir que el que no sea curativo, ¿okay?, no se deba medicar. Al contrario, se debe medicar. ¿Okay? Pero no es que por la medicina se va a curar. Y el tratamiento se da según cada niño. Se debe incluir a la familia, correcto. ¿Por qué? Porque ellos deben de tener conocimiento que puede suceder y evaluar el progreso. La Sociedad Americana de Autismo dice, el tratamiento debe, para poder tratar, decir, es beneficioso, es dañino. Si fracasa, ayudará, empeorará al niño. ¿Qué validez tengo y qué procedimientos voy a usar? Entonces, para ello, vamos a tratar alteraciones de la conducta que comprometen el funcionamiento, seguridad del paciente y su entorno, problemas que interfieren en el aprendizaje, hiperactividad, déficit de atención, problemas que intervienen en la socialización, síntomas que afectan su salud o afectan la calidad de vida. Hablamos entonces de un tratamiento multimodal, hemos hablado ya de todo esto y ahora nos toca hablar del tratamiento farmacológico. Los antipsicóticos van a ayudar a reducir la estabilidad, reducir la hiperactividad, disminuir la agresión, las conductas estereotipadas. Dentro de ellos se puede usar risperidona. La evidencia apoya su uso para irritabilidad y problemas conductuales, ¿correcto? Sin embargo, el tratamiento a corto plazo, ¿no?, es muy adecuado para aquellos que no responden a intervenciones conductuales. Ahora, el problema es el síndrome metabólico. Para ello, actualmente lo que más se conoce, la experiencia actual, habla más del uso, más que de la risperidona, del aripiprazol. La diferencia es que en nuestro país el aripiprazol no está disponible por el SIS, en cambio la risperidona sí. La risperidona, el aripiprazol ha mejorado, ¿no? Mejora los síntomas del autismo, hay una buena tolerancia. El problema es la sedación, por lo cual se debe iniciar siempre con una dosis baja. La olanzapina es otro
antipsicótico que puede ayudar en la irritabilidad y hiperactividad, ¿ok? Pero tiene un aumento significativo de peso. La quetiapina se debe usar solo en adolescentes, ¿correcto? Mejora la severidad y trastornos del sueño, ¿correcto? Pero a dosis, a baja dosis a corto plazo, ¿correcto? En lo cual lamentablemente se da una escasa mejoría. Sin embargo, cuando se usa a largo plazo hay una buena tolerancia. Ciprasidona, bueno, lo ayuda, ¿no? Ok, hay una tasa de respuesta, sin embargo, menor, ¿no? Que con risperidona y con aripiprazol. En relación a la clozapina, debe ser lo último que se debería usar. Esto es básicamente en personas, en niños que tienen problemas asociados también de psicosis. Y dentro de lo que corresponde a los IRS, estos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina van a disminuir la ansiedad, la intensidad de las conductas repetitivas, van a disminuir la irritabilidad y mejora el contacto ocular. Algo importante, mejora el contacto ocular. Dentro de ellos está la sertralina, que es bien tolerado, ¿no? No ha habido mayores reacciones adversas, ¿no? La fluoxetina, ¿no? Puede usarse solo en combinación con otros fármacos, en revisiones que se ha hecho, ¿no? Sin embargo, la hiperactividad aumenta, ¿correcto? Dentro de los estabilizadores del ánimo, que son anticonvulsivantes, ¿no? Ayudan a mejorar la irritabilidad, mejoran las conductas repetitivas, ¿no? Dentro de ellos está valproato, correcto, ¿no? Hay 7 estudios de manera general, ¿no? 3 con valproato, la motrigina y 1 con levetiracetam. No hay diferencia significativa, ¿no? No parece tener efecto en síntomas conductuales, pero básicamente es para estabilizar cambios de humor. La motrigina no está recomendada, no hay diferencia, y topiramato, básicamente, hay cierta mejoría, sobre todo de topiramato con risperidona. Atomoxetina y metilfenidato es para tratar el TDAH, correcto. Esto es una gran asociación, no solo en autismo, por si acaso, sino también en problemas de adicciones, correcto. Más del 50% de niños autistas tienen trastorno de hiperactividad o déficit de atención, correcto. En este caso, básicamente hay una buena tolerancia, aún se necesitan más estudios a largo plazo. Si es un adolescente, les recomiendo utilizar atomoxetina. Si es un niño, metilfenidato. Clonidina, básicamente, bueno, no tenemos aquí, no lo voy a pasar. Mirtazapina, ¿no? Es efectiva sobre todo en la masturbación excesiva que pueden tener los niños o los adolescentes autistas. ¿Qué otras intervenciones se han estudiado, ¿no? La dieta libre de gluten. Es una dieta frecuente, una exitosa, en internet está aparentemente recomendada, ¿no? Hay un ensayo, ¿no? Hay un ensayo, ¿no? En el cual se ve que básicamente no hay incremento de conductas maladaptativas, ¿correcto? Luego de haber dado, eso es lo que se promociona. Pero ¿qué dicen las investigaciones, no? En el 2003, en un estudio, ¿no? que pueden encontrar ciertas deficiencias en aminoácidos esenciales y que puede llevar a cierta malnutrición. En el 2006 creo que se ha movido, ¿no? Básicamente, ¿no? No varían las conductas. Y en el 2010, ¿no? La utilidad sí puede mejorar, pero es muy débil, ¿no? No logra total una evidencia tan fuerte. Suplementos dietéticos, la FDA no los aprueba, ¿no? Hay melatonina, B6, ácidos grasos, vitamina C, entre otras. Hay una evidencia. ¿Quiénes tienen mejor evidencia científica? La L-carnitina, ¿no? La melatonina, ¿no? Pero la melatonina, ¿cómo lo logras? Que duerma bien, pues, de acuerdo a la edad que tiene. La L-carnitina, que mejora el sueño. La tetrahidrobiopterina, ¿no? Que también se ha dado una mejora en interacción social, y la vitamina C que disminuye la conducta estereotipada. La melatonina sirve, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de manera general. El dormir bien ayuda en todo problema de salud mental. Y si es que puedes conseguir la melatonina, excelente, ¿no? Ahora, la evolución y pronóstico del autismo.
es muy importante, ¿no? Detectarlo más precozmente. Prevenir, rectificar diagnósticos es un camino, un continuo que se debe hacer. Va a ayudar a reducir incertidumbres de los padres, ayudar a identificar opciones de educación, el soporte que van a tener que emplear y reducir el aislamiento. Este pronóstico, ¿esto va a incidir en el pronóstico? Pues sí. ¿Y de qué va a depender? De la detección temprana, uno, de los que presentan un retraso mental leve, por ejemplo, van a tener diferencias, o que no sufren retraso mental, van a tener diferencia en su pronóstico, un mejor pronóstico. Y los que adquieren el lenguaje antes de los 5 años también tienen un mejor pronóstico. Y los que tienen una intervención temprana. De manera general, 30-35% tienen un deterioro temporal de sus síntomas, 20 a 25% presentan un deterioro permanente y es mayor en niñas, 40% presentan mejoría de síntomas y algunos pueden presentar epilepsia, ¿correcto? Algunos niños con autismo pueden presentar epilepsia. Y termino, ¿no? No sin antes comentarles, pues todo niño o niña quiere ser efectivos e influir en su mundo. Siempre están haciendo su máximo esfuerzo para lograr su objetivo, por lo cual debemos comprender qué los mueve a hacer lo que hacen y cómo podemos ayudar. Vivamos, busquemos vivir en un mundo más inclusivo. Antes de olvidarme, ¿no? Este tema de la pandemia de manera especial, ¿no? Hay de manera concreta 10 recomendaciones, ¿no? Para los niños con autismo o adolescentes con autismo, ¿no? Les mencionaré las más importantes, ¿no? La primera es informar. Tienen derecho a saber qué hay, qué sucede. ¿Y cómo lo informo si es pequeño? Pues fácil, dile, hay un virus, ¿correcto? Y tú lo puedes eliminar. ¿Cómo? Lavándote las manos y usando esto que te voy a dar, lo primero. Lo segundo, haz un horario de actividades con tus familiares o tus hijos. Eso es muy importante. Tercero, establece contacto, comunicación dentro de casa, comunicación con los ex, comunicación virtual, ¿correcto? Tercero, cuarto, establece juegos. Juegos de manera que el niño no esté aburrido. Aquello que le guste, que le llame la atención, sé novedoso. Quinto, otro aspecto importante es el uso de los videojuegos que podría presentarse según la edad, pero recuerden el tiempo que es importante. Sexto, mantener el contacto con la escuela, con el profesor que trabaja para que continúe y no pierda el ritmo. 6 de las 10 más importantes, ¿no? Esta pandemia nos ha tocado a todos, seré infidente también, pues un tío muy querido falleció también el día de hoy, ¿no? Y tratado de estar de todas maneras presente en esta exposición y espero haber contribuido, ¿no? Y que tengan un buen día del Padre todos, de manera general, ¿no? Los que tienen sus papás vivos y aquellos que, como en mi caso, están en el cielo, pues esforcémonos siempre por ser cada vez mejores para brindar una mejor atención a nuestros pacientes, que de esa forma quienes han dado su vida por nosotros, quienes son nuestros padres, pues estarán orgullosos de ello, ¿no? Muchas gracias. No sé si es que hay alguna pregunta, se escuchó, espero haberse escuchado todo. ¿Ok? Bien, sí, muchas gracias, doctor Gianfranco, en este caso por darse el tiempo y la preparación, en este caso, por habernos traído esta ponencia. Ha estado muy interesante, nos ha hecho aprender un poco más acerca de este espectro autista. No sé si los chicos tienen alguna pregunta, chicos la pueden hacer por los comentarios, el doctor está dispuesto a responder. Sí, claro que sí. Estoy. Doctor, Hay, ay, hay ay, una- Sí, te escucho, te escucho.
Ahí hay una sección que dice chatear. Ahí creo que están poniendo las preguntas los chicos. Ya. ¿Las leo yo? Sí, a ver, yo la voy a ir leyendo. A ver, de parte de Oliva Carranza dice si se recomienda el uso de cannabis. Ya. Oliva, qué gusto leerte desde aquí. Bueno, gracias por la interrogante, por la pregunta, ¿no? De manera general, el cannabis puede ayudar en ciertas conductas estereotipadas que pueda presentarse a través, ¿no? De uno de sus receptores. El problema, ¿cuál es? Por el cual te diría que no lo recomiendo. Por tres cosas. Uno, que no tenemos una legislación, más que legislación, un procesamiento adecuado, ¿no? Para evitar el tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol, que es la marihuana, que todos, uno de los componentes adictivos de la marihuana que conocemos, más bien perjudicaría. ¿Por qué? Porque produciría una hipersecreción de la dopamina y eso va a conllevar a que haya una deficiencia a nivel de la corteza prefrontal, porque hay una desregulación de lo que se denomina el ciclo stop regulation, que se da a nivel de los núcleos de la base, ¿sí? Y de los ganglios basales. Y lamentablemente al haber esa desregulación produce una disminución, ¿no? Del volumen, uno, y de la interacción de los neurotransmisores a nivel de la corteza prefrontal. Por lo tanto, perjudicaría. Si habría, como hay en Estados Unidos, ¿no? Una extracción adecuada por un laboratorio certificado en el que solamente se evite el tetrahidrocannabinol, podría ayudar, ¿no? Podría ayudar, ¿no? Sí podría ayudar, sobre todo en aquellos que tienen ciertas conductas estereotipadas que no mejoren con otros fármacos. Ahora, otro aspecto ya que colocas sobre el tetrahidrocannabinol, que no lo he mencionado, es sobre el tema de la estimulación magnética transcranial. La estimulación magnética transcranial que hay en el Perú, en Lima, está el doctor Michael Cabar, tuve la oportunidad de derrotar, puede ayudar también en autismo, pero fundamentalmente para mejorar la cognición. Eso sí puede ayudar, pero para que pueda ayudar, tiene el niño que estar estable, porque es un procedimiento no invasivo, ¿correcto? Se coloca una bobina, ¿sí? Supongo que tengo el tiempo para explicarles, ¿no? Se coloca una bobina y hay una estimulación magnética, ¿no? Encima del cráneo, por eso es transcraneal, ¿sí? Y se estimula áreas, ¿no? Por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral. Y según el problema que haya, se puede mejorar la cognición, ¿correcto? En el lado, si mal no recuerdo, en el lado derecho. Es un tipo de estimulación que se llama Theta Burst, que es continuo, ¿no? Y que permite mejorar ello. Pero el requisito es que el paciente tiene que estar quieto. Entonces, si tienes un niño que está muy inquieto, que tiene TDAH y tiene autismo, pues no va a funcionar, ¿no? Ahora hay otra pregunta de ella misma, creo, y están escribiendo más cosas. Escucho. O los Ah, leo, tú me dirás. yo, yo lo leo, doctor. ¿Qué edad creo que También dice? pregunta, ¿a qué edad podemos dar un diagnóstico certero del autismo en el infante? Mira, estimada Oliva, no podríamos decir que hay una edad exacta para poder decir tener un diagnóstico certero, ¿no? Hay muchos bemoles en relación a eso. De hecho, mismo
Denver y todo el modelo, ¿no? Actualmente se puede decir, según el último consenso, que a los 18 meses, a partir de los 18 meses, podríamos ya dar. Anteriormente era a los 3 años, si mal no recuerdas. Actualmente el consenso dice a los 18 meses. Sin embargo, eso es relativo. ¿Por qué? Porque depende de qué grado de afectación tenga, ¿no? Vuelvo a repetirles, he tenido casos, ¿no?, de adolescentes, ¿no?, que han tenido una cierta sorpresa, ¿no?, cuando se les ha dado el material. Muy importante en el adolescente de alto funcionamiento de la psicoeducación, explicarle, tienes esta condición. Igual que el TDAH. El TDAH también es una condición, no es una enfermedad como tal. Porque en la medida que uno lo mejora, no discapacita, ¿correcto? En la medida que es funcional, no discapacita, ¿no? Ahora, no sé si hay otra, pero sí hay varias preguntas. Te escucho para que les leas. Sí, aquí Wendy habla acerca de un caso, acerca de su hijo Gael de 5 años, que fue diagnosticado con el trastorno autista desde los 3 años. El niño tiene problemas de lenguaje y pues cuando quiere algo, no para hasta que le hagan caso. El niño a veces se pone rabioso, pero rápidamente cambia cuando de la cólera, cambia de cólera a alegría. Pregunta si es que necesita medicación o solo terapia. Bueno, es una buena pregunta. Te diré que lo ideal sería verlo. ¿Por qué? Bueno, fue diagnosticado a los 3 años, ¿no? Habría primero que ver cómo va con el tema del lenguaje. Habría que solicitarle un electroencefalograma, ¿correcto? Habría que ver si es que hay mucha disfunción, ¿correcto? Si es disfuncionante, sí ameritaría medicación. ¿Qué medicación le daría? Tendríamos que distinguir qué comorbilidad tiene, además del T. Si hay ansiedad, si hay TDAH o solo irritabilidad. Entonces, y si es que el electroencefalograma está bien o si es que hay alguna alteración. Si es que hay alguna alteración, pues aunque sea mínima, correcto, lo ideal sería darle un estabilizador para mejorar ambas cosas. Tal vez esa sería una opción. La otra sería darle un medicamento antipsicótico si es que es grande o como aripiprazol, ¿sí? Se podría dar, de acuerdo, tiene 5 años, ¿no? Habría que valorar, ¿no? Tal vez la dosis mínima. Y otro aspecto sería también fortalecer la terapia. De manera general, a partir de los 5 años ya se puede dar medicación y eso sí se puede ayudar, ¿no? Fernanda escribía algo, me parece arriba, algo del bebé nacido, no lo veo. Te escucho. Más que todo respondía a la pregunta hecha de acerca de a qué edad se puede diagnosticar. Hablaba de que acerca de la conducta de recién nacido, ¿no? Como por ejemplo en los primeros días, de lo que es el comportamiento con la madre y menos aún diferencia imagen. Cuando no diferencia imágenes. Ya, mira, ¿a qué me refiero con el tema del diagnóstico? O sea, desde el nacimiento se puede identificar por qué. Puede ser todo lo que tú me estás mencionando correcto, pero hay un estímulo, ¿ok? Entonces, cuando el niño lacta, el estímulo es buscar la protección, ¿correcto? Y la protección o el lugar en el cual él está estimulando, ¿ok? Y que hay satisfacción porque esa es la etapa oral, ¿no? Acuérdense las etapas oral, anal, fálica, etcétera. De acuerdo a la etapa oral, ¿ok? Hay una concentración en esa parte y hay un estímulo que responde, ¿ok? ¿Por qué? Porque la madre suele mirarlo, ¿correcto? Y el niño lo mira, ¿ok? Y es algo que se ha evidenciado. Pero si es que el niño, por ejemplo, no responde a ello y solo sigue concentrado, es un indicador, no es un diagnóstico, es un indicador diagnóstico, es diferente. Indicador quiere decir que es una pista, como un indicio en un juicio.
para los que son abogados, ¿no? Entonces, es un indicador en el cual tengo que observar si esa conducta sigue igual, que se concentre en algo netamente, ¿correcto? Hay otra pregunta, creo, de Olivia, de la masturbación. Sí, si el infante se masturba, si es que esto es indicador para medicación. Sí, es indicador, definitivamente es indicador. Lo ideal depende a qué edad es, ¿no? Si es a partir de los 7 o 11 años, depende, podría darse lo que les mostré en los metaanálisis, ¿no? La mayor evidencia es con mirtazapina, ¿no? Para la masturbación, pero podría mejorarse con risperidona. Ahora, lo que sucede no es que se masturbe porque se masturba por masturbarse, ¿no? Es porque el autista tiene una, vamos a llamarlo así, una fijación, se llama eso, ¿correcto? Entonces, la fijación en este caso puede ser en un objeto, en un celular, como yo tengo aquí pendiente, ¿no? Puede ser en mi mouse, ahí lo tengo mirando el mouse, o en este caso es en el movimiento, uno, y dos, la masturbación, como cualquier acto relacionado con la sexualidad, al lograr la eyaculación, ¿qué sucede? Se segrega una sustancia cerebral que es la dopamina, que es la hormona del placer. Ese mismo placer que tú sientes cuando tienes relaciones sexuales y llegas al orgasmo, ese mismo placer, obviamente no en la misma intensidad, puede ser el que sienta también cuando uno come algo muy rico, se siente placer. Entonces, busca también el placer, ¿correcto? Entonces, el problema no es que busque el placer, porque todos de algún modo hemos buscado siempre tener placer en el sentido de comer algo rico, de repente hacer una actividad que me agrada, etcétera. El problema no es ese, sino que es el acto repetitivo, ¿correcto? ¿Aló? Bien, Ajá. bien. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bien, en todo caso, doctor, de nuevo agradecerle, en este caso por la ponencia, ¿no? Ha estado muy interesante. Nos ha hecho aprender mucho acerca de este trastorno espectro autista. Y pues bien, creo que a los chicos también les ha gustado la ponencia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, la invitación queda abierta para nuevas ponencias o futuras ponencias que podamos realizar. Bien, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por este espacio compartido, ¿no? Y estamos en comunicación. Gracias a todos. Hasta luego. Igualmente, doctor, hasta luego. Gracias, Jan. Un abrazo. Nos Cuídate. vemos. Chao, gracias. Ha sido un placer compartir.